Cuidado. La primera pregunta es, ¿cómo se hizo? Entonces, normalmente yo empiezo por pedirle a ustedes el área donde está ubicado el proyecto y pues claramente como todos los proyectos están en Ibagué, pues vengo a buscar más o menos el sector aquí en la ciudad. Entonces, estos son todos los croquis que se han hecho, todos los proyectos que he hecho. Pero, pásalo. Entonces, bueno, ustedes me envían eso y lo que yo hago es obtener esto. Ustedes me envían, si el sector de marcado, entonces yo buscaría ese sector, ¿no? Está acá, más concretamente. ¿Dónde está? Voy a marcar. Es acá. Obviamente esta área, yo tomo siempre un área mucho mayor, ¿vale? Lo único que intento es que haya un punto de referencia para yo ubicarme después, ¿sí? ¿Cuál es el punto de referencia? Esta callecita. ¿Cómo lo determino? Si yo tuviera una coordenada o algo ahí marcada, podría hacerlo, o simplemente busco una calle conocida, una intersección conocida, o por ejemplo una forma particular en las calles y cojo eso de referencia, de punto para poder concatenar los dos modelos, porque son dos modelos concatenados, uno donde está el mapa, el que él les envía la plancha, y otro donde están las curvas de nivel. Eso ya van a ver que es muy importante para poder establecer todo lo que son las cotas, las cosas, bueno, para detectarlas. Entonces yo cojo todo esto, no me acuerdo de hecho ni siquiera porque cogí tanto, pero no importa realmente. Listo, agarro ese dato, fíjese que el punto de referencia entonces sería este, ¿sí? Lo importante es que yo puedo ubicarlo tanto acá como en Google Earth fácilmente, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, yo le doy clic derecho, guardar lugar como, y ese archivito yo lo guardo en un archivo, valga la redundancia, con extensión KMZ. Es una nube de puntos con elevaciones, es de Google Earth, y después me voy a un software que se llama Global Mapper. En el Global Mapper es un software GIS, ¿sí? ¿Para qué es? No es tanto como ArcGIS para, pues sí, se pueden hacer mapas y todo, pero este es más como para gestionar bases de datos GIS. Entonces yo lo que hago es, abro los archivos, y por ejemplo, este no es el suyo, este es de otro, pero vale. El archivo KMZ lo abro en este programa, que es el mismo polígono que se traza, que el que yo trazo en Google Earth, es el mismo que yo guardo y trazo. Entonces, como Google Earth, si nosotros venimos acá, él maneja, déjenme miro, el Universal Transversal Demarcator, el UTM, ese es el datum, se llama datum. Yo me vengo a mi Global Mapper y selecciono entre todos los datum que él me tiene disponible y mucho más, UTM, WGS84, ese es. Aquí le dan los puntos de referencia del dónde empieza y dónde termina ese sistema coordenado. Bueno, dónde empieza realmente, a partir de dónde es que empieza a tomar la gestión. Nosotros estamos alrededor de las 900 y pico de mil, algo así, bueno, no sé. 870 y pico de mil, 980 y pico de mil, es así. Y después descargo entonces información satelital de elevaciones. Le hago clic en ese mundito y lo descargo del AstroGDIM, que es un satélite gratuito, es una base de datos gratuita de información histórica, de eso, con un arco de segundo de resolución. Esto es gratis y por eso mismo se entiende que tiene errores, y esa es una de las conclusiones más importantes que ustedes van a decir ese día. La tienen que decir para justificar muchas cosas. La manera como nosotros obtuvimos las elevaciones es imprecisa, a veces capta las copas de los árboles, es decir, las imprecisiones pueden ser de varios métodos, son muy imprecisas, supremamente imprecisas. No obstante, esto para un preproyecto, como para un estudio preliminar de lo que podría ser un acueducto, un alcantarillado, está muy bien.
Nos permite establecer aproximadamente unos costos, nos permite bueno, hacer varias cosas, ¿no? Ver cómo puede llegar a funcionar, qué zonas vamos a afectar, bueno. Pero para ya un diseño real, con todo el rigor, se necesita la topografía, necesita tener en cuenta muchas otras cosas, ¿sí? Temas políticos también y sociales, pero bueno, eso es otro tema. En este caso, pues, lo importante es tener en cuenta que estas elevaciones no son muy cercanas a la realidad y que de hecho a veces es necesario corregirse, porque usted puede ver que en un espacio de 2 metros usted tiene un desnivel de 20 metros o algo así. Y eso podría ser posible en teoría, pero pues conociendo usted las calles y el sitio donde usted está, ¿sí? Usted sabe que ese desnivel no existe. Entonces muchas veces pasa que es un árbol simplemente, ¿sí? De hecho, ahorita que genera las curvas de nivel van a ver que se generan no unas curvas que mostrarían, digamos, lo que es la geomorfología de Ibagué como tal, sino un poco de monticulitos, ¿sí? Vamos a verlo, lo vamos a conectar y bueno, esto es lo que sí detecta muy bien, es el tema de cuando hay mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, por aquí creo que pasó un río, una quebrada, no me acuerdo, algo así, y esto sí lo detecta bien, esta parte oscura. Entonces, una vez yo ya tengo mis datos, le doy a análisis, generar curvas, y aquí donde dice control interval, yo escojo entre cada 100, cada 10, cada lo que sea. Yo, como realmente no me va a costar ningún trabajo, yo lo puedo poner cada 2 y 1 metros, es decir, que las mayores, las principales, sean cada 2 metros y las secundarias pues sean cada metro. Entonces, tendríamos, como para compensar el hecho de que no tenemos precisión en los datos, por lo menos sí tenemos lo que sería mayor resolución en los mismos. Entonces, tenemos datos de mala calidad pero con buena resolución. Le damos OK. ¿Cómo? Se puede con un con un modelo de elevación digital. O si no ya tiene una plancha de foto, no se puede solo. ¿Qué? Una plancha de foto, las cosas de Ibagué. Ah, ya sé, que usted, como la que él entrega, que tiene las curvas de nivel. Sí. Pero digamos, yo utilizaba una en la clase, que tiene una de las cosas de Ibagué. ¿Eso también se olvidó? Hable más duro, que es que esta mierda no me va a escuchar bien. Que digamos, yo en la clase de ArcGIS, pues trabajamos con una, esa no serviría, una que trae todas las. Puede ser, pero tengan en cuenta que, bueno, las que usted descarga, por ejemplo, por el Servicio Geológico de Estados Unidos y toda esa vaina, son de mejor calidad que estas, ¿sí? Eso sí es verdad. No obstante, pues de la manera como se trabaja es más sencillo así, aunque pues usted lo que puede hacer es simplemente agregarle un paso más, que es coger, llevarlas a Civil 3D, generar las curvas de nivel y ya. Porque es diferente hacerlo así, hacerlo con, digamos, que el mapa ya las tenga. O sea, el mapa las puede tener y realmente lo que nosotros estamos haciendo es que generarlas para ponerlas en el mapa. Pero las que da Peña o las que vienen en muchas planchas, que son antiguas, es que son solo dibujos, son líneas, pero no tienen información. Entonces, estas que nosotros creamos sí tienen información en las propiedades, tiene la elevación como propiedad, y eso nos va a servir a nosotros después en el flujo de trabajo. Recuerde que pues cuando nosotros hacemos un diseño tramo a tramo de la red de alcantarillado, pues a mano, una red pequeña, uno piensa, o sea, el análisis, si bien los principios científicos o ingenieriles son los mismos, la manera de trabajar los datos es distinta, porque acá ya estoy hablando de un barrio, estamos hablando de muchos más cálculos. Entonces yo tengo que macro gestionar los datos, es decir, la manera como entran los datos y salen es diferente. Tengo que macro gestionarla de manera que me sea más eficiente, yo pueda hacer todos los cálculos. Para eso se utilizan las hojas de cálculo, las de pluvial y la autosanitaria, la que yo desarrollé. Bueno, como iba, acá una vez teniendo esto, simplemente yo le doy File, Export, y le doy Vector Lidar Format, y él me permite guardarlo en DWG. Bueno, no lo va a hacer, pero pues ya les muestro que sigue después, ¿no? No quiero llenar de tantos archivos chimbos, ¿eh? Bueno, lo guardo en formato AutoCAD, es AutoCAD.
antiguo. Eh, Ahora, para tenerlo en cuenta porque se maneja ahí en cuanto a formatos, aunque él no les va a preguntar nada de esto, ni del otro software, ni nada de lo que les estoy mostrando, es como lo hice, de pronto es la pregunta. Entonces, hay un formato más antiguo de AutoCAD que se llama DXF. ¿Sí? El formato DXF se utiliza en otro software que es, digamos, con el que en gran parte soluciona el tema de los alcantarillados ahí. Entonces, pero también DWG, entonces toca utilizar los dos formatos. Hay que estar pendiente. Ustedes, por ejemplo, en las carpetas que tienen, ustedes tienen los dos formatos, tienen un poco de mapas en DXF y unos cuantos en DWG, son más DXF que DWG, pero ambos abren AutoCAD, solo que el DXF es un AutoCAD un poquito más, no hablando de AutoCAD para el 2005 o algo así, yo no sé. Esto ya no lo necesito. Entonces yo traigo esas curvas y las abro acá. Curvas. Todos los grupos y todos, yo siempre genero los mismos archivos. ¿Sí? El mapa, las curvas en DXF, los modelos, los perfiles, después los planos, las redes con los perfiles. Todos son los mismos, pero lo que cambia obviamente son los datos y la distribución. Aquí están las de su proyecto, son estas. Entonces lo que yo hago es selecciono todo y me voy a la plancha. La traigo acá, sí, pues a mí me gusta alivianarla un poquito, quitándole las curvas de nivel y todo. Bueno, nada, a veces también le quito los cuerpos de agua, pero aquí no lo voy a hacer. Y pues su sector es este. Yo ya tengo un punto de referencia, acuérdese, que era el triangulito, pues. O a menos de que usted tenga una coordenada como tal ya definida, un punto de control, pues lo puede utilizar. En este caso, pues no. Entonces lo que yo hago es seleccionar la arista, yo miraría acá y veo cuál es la arista que corresponde ahí. Entonces no es esta, la que yo seleccionar, sino esta de abajo, ¿no? La que tiene que casar, los dos puntos tienen que casar, entonces pues lo hago, ¿no? Cojo tran, desplazar, selecciono exactamente este punto, le quito la restricción, ¿vale? Y lo mismo esta restricción porque pues, es incómodo. Y hago que esté aquí. Listo. Y ya quedan georreferenciadas, mágicamente. Obviamente es una manera sencilla de georreferenciar, ¿no? Cogería hacer que las coordenadas casen. Obviamente entre las coordenadas exactas, pues mejor. Entonces lo que yo hago después es venirme acá, seleccionar un grupito, doy clic derecho, seleccionar similares, las vuelvo a seleccionar, las corto o las copio como quieran, abro otro archivo, clic derecho, y acá es lo importante, portapapeles, pegar en coordenadas originales. ¿Por qué? Porque cuando yo las pego, cuando dice pegar coordenadas originales, yo conservo las coordenadas del dibujo anterior, que ya están referenciadas. Eso va a ser muy importante porque yo no lo hago así. Después voy a colocar el mapa aquí y las curvas de nivel me van a quedar en otro sistema coordenado y no va a funcionar. Vamos a estar seguramente horas intentando ver qué pasó, porque hay una pendejada, era esto. A mí me pasó en ese momento. Entonces, igual usted le da aquí en superior y ya lo lleva a donde está, ¿no? Bueno, esto lo guardo, le doy guardar como, y aquí lo que decía, ya no en DWG, sino en DXF, pero ojo, no DXF 2018, sino DXF 2013. DXF. Una vez que tengo eso listo, bueno, este también lo guardo en DXF, ¿no? Este otro, el de la plancha. Una vez teniendo eso listo, me vengo a este bebé que se llama SewerCAD. Lo que hago con SewerCAD es, si ustedes lo pueden ver, aquí está donde dice Background Layers. Lo que le doy es clic derecho, New, File, importo el file. Entonces el primer file que importo es la plancha, la que ustedes ven ahí. Esto me permite ponerle un solo color a todo el dibujo. Entonces yo le pongo un azul, digamos. Yo lo que hago es que los dos colores sean bien diferentes.
¿sí? Para anotar, me gusta. Incluso si yo quisiera podría quitar las curvas de nivel y como ya está ahí con toda la información, como tal no necesito verlas. Pero a mí me gusta mejor así. Además eso me da un poquito de idea de la parte de la geomorfología. Entonces bueno, el primer archivo que pongo es ese. El segundo son las curvas de nivel en DXF, los dos son DXF. Y me sale un mapa así, ¿sí? Un mapa con todo lo que tenía, etc. Incluso las otras curvas de nivel, los cuerpos de agua, a veces lo escrito, a veces no lo escrito. Y lo que hago es venirme al layout y comenzar, ¿no? Ah, bueno, antes de eso, si se quiere ser muy estricto, yo me vengo a Tool, a More, Options, y cuadro los defaults. Pero ojo, aquí, este es como para entenderlo más fácil, este es como un SWMM, como un swing, pero Super Saiyajin, ¿se me entiende? Es una cosa es mucho más completo y a la misma vez es mucho más complejo. O sea, él me hace muchas cosas, ya van a ver. Lo importante es que si yo quiero generar los defaults de una vez, me vengo a Units y vea todo lo que puedo configurar. Todos estos parámetros, que son tiempo, que cuando es tiempo extendido, o sea, cuando son unidades largas, cuando son unidades cortas o medianas de tiempo, de longitud, largas, medianas y cortas, todo eso, porque pues, de pronto a algunas personas les interesa más, en vez de decir 10.000 metros, simplemente les gusta, no es que sea una obligación que queden kilómetros, por ejemplo. Estamos hablando posiblemente de una conducción, algo así, un viaducto, que podría llegar a manejar esas longitudes. Entonces, aquí se coloca que en qué unidades quiero el stress, el esfuerzo, en qué unidades quiero el volumen, todo. ¿Sí? Normalmente, las más importantes son área, que queden hectáreas, en las mismas que nosotros vamos a manejarse, en hectáreas, que la longitud quede en metros, no en kilómetros, ni en pies, aquí utiliza mucho pies, entonces por eso hay que modificarlo. Incluso me deja hacer ciertos análisis financieros, entonces pues en qué divisa, concentraciones, etcétera, todo en unidades que nosotros manejemos. Por ejemplo, el litro de habitante día, la dotación, todo eso. Ahora, otra cosa, yo no diseño acá, ¿vale? Los proyectos de ustedes no los diseño como tal acá. Aquí se puede diseñar. El problema es que para diseñar hay que crear unas condiciones de diseño y unos prototipos, se llama eso. Y básicamente es un gallo porque a mí me toca hacer una configuración específica para cada uno y ahí él me genera unas soluciones, pero cuando yo genero, parecido como hago con el SWMM, pongo la geometría y configuro unas variables. Aquí se puede hacer lo mismo, pero es más complejo y genera muchos errores, ¿sí? Porque, no sé, yo he visto tutoriales en otros idiomas y son redes más pequeñas y no hay tanto problema, pero en este hijo de puta sí, un gallo. No he podido, solamente una vez puedo hacer un diseño y una red pequeña, pero me demoré mucho tiempo. Entonces lo que yo utilizo es mis hojas. Y lo que es todos los parámetros geométricos, los perfiles, todo eso lo hago acá. Y además, porque hay otro tema, y eso es para que lo vayan teniendo en cuenta, que creo que le está pasando a un muchacho que me llamó que estaba haciendo eso por él mismo. Si usted se contenta solo con coger y meter los datos a la hoja, usted sabe que ella es tramo a tramo. De cada tramo lo hace sin tener en cuenta el tramo anterior, en el sentido de que, o sea, no es un perfil entero, ¿sí? O sea, él no le dice, ojo que la otra cámara está aquí en contraflujo, por ejemplo, no le dice eso. Acá yo me doy cuenta, o sea, yo primero lo que hago es acomodar que las geometrías queden más o menos así, o sea, que si yo levanto un perfil, haya condiciones de flujo, es decir, que el agua venga así, o que si por ejemplo yo tengo así, dos tubos así, se puede, pero entonces que haya un desagüe, ¿sí? Todo eso yo lo miro desde acá. Entonces en la hoja de cálculo yo no puedo mirar esto. Entonces, ¿para qué sirve la hoja de cálculo? Para verificar de que todo esto de alcantarillas estén en base a la ley primero que todo y que cumpla con las disposiciones mínimas. Para eso sirve. Obviamente es muy útil porque usted tiene que partir de ahí y puede tener problemas en cuanto a diseño y todo el tema y además
también en cuanto académico tiene su valor, pero en un caso real tengo que tener en cuenta este tema, de que realmente no solo por hidráulica cumpla y por norma cumpla, sino que realmente físicamente se pueda. Listo, entonces lo mismo que por ejemplo que yo tengo este tramo acá, entonces yo verificar que esta cuota sea más alta que esta para que entregue de esta manera, que yo sé que si fuera al contrario, pues aquí se me inundaría, ¿cierto? Todo eso lo voy mirando. A veces, de hecho este todavía no lo he terminado, o no sé si lo acabé de terminar, pero el caso es que por ejemplo a veces pasa que estoy así, viene este Citran y este del medio está por aquí a 20 metros arriba. Y si yo muevo este, resulta que este está conectado a otro, entonces moví otro, entonces quedó después por allá un gallo y eso me toca entonces empezar a hacer que sea posible. ¿Sí? Que a veces toca el primer trazado que uno hace, porque uno diría, no, pues por las calles y breve. Pero a veces el primer trazado que uno hace no le queda, o sea, en el sentido de que simplemente usted se da cuenta que le va a generar más problemas, entonces usted le toca es ya sea quitar un tubo o no unirlo, sino dejarlo, por ejemplo, no sé si por aquí haya una manera así, que así, o sea que no está conectado directamente a ese tubo, sino que empieza la cámara aquí y sale. Eso es otra manera de solucionarlo, pero entonces usted tiene que colocar más cámara y eso implica por lo menos uno o dos perfiles extra. Entonces todas esas cosas usted, aquí se miran y esto es una de las cosas que más tarda, que usted que quede bien cuadrado. Bueno, entonces eso, se hace eso, se traza la red, eso me permite colocar que la tubería y que las cámaras. No obstante, y es muy cómodo, yo coloco aquí en conduit y yo coloco 1, 2 y ya coloqué el tubo y las dos cámaras. ¿Sí? ¿Sí? Le doy otra, coloco la otra cámara y así. Entonces por lo menos en ese sentido es cómodo, que yo con un clic, no es como a veces el swim o el epanet que es un poquito más cuadrado. Pues la diferencia también es que, claro, el Swim y el Epanet son gratis. Este programa vale como 4 millones de licencia, algo así. Obviamente, pues, ¿qué licencia ni qué cosa? Ahora no lo suban a YouTube y me cuentan de verlo y me demandan por lucrarme con su programa. Bueno, entonces eso hago, que verifico que todo quede nítido. Los perfiles. Bueno, entonces los perfiles se generan así. Vengo aquí a Profiles, este chimbito blanco, o la hojita. Le doy Select from Drawing y al darle ahí, yo selecciono, digamos, yo puedo hacerlo, digamos, seleccionando la tubería y ya me cogió un tramo, llamémoslo así, tramo. Pero si yo, pues normalmente esto no se muestra así. Esto se muestra es un perfil. Entonces yo cojo, si selecciono un punto y un punto más lejano, ya cojo varios tramos. Y le doy acá, puedo hacer el perfil básico para ver, aquí se maneja perfiles de análisis y perfiles de ingeniería. Los perfiles de análisis es un perfil más suave, con menos recursos gráficos que tiene el programa, como para que usted vea cosas así rápido, no sirve mucho. Pero el que me interesa es el de ingeniería, el que se le pueden colocar las tablas, las anotaciones, el detalle para presentar los planos. Le doy acá y aquí está el perfil. Entonces, por ejemplo, todas estas cositas de fondo, profundidad, toda esa vaina, toca colocárselas a cada perfil. Obviamente es una configuración. Si yo vengo acá, esto es medio una programación que yo he hecho, un medio codeguito suave ahí, que es el que genera los detalles, llamémoslo así, porque la longitud, pendiente, ¿sí? Ustedes lo han visto. Longitud, pendiente, diámetro y material van las tuberías en la red y en el perfil también. Ahora, digamos, así como ustedes saben que para planos urbanísticos, para planos estructurales y arquitectónicos hay unas normas, unos estándares, como unas pautas que hay que seguir casi que estándar para todos. Aquí también, y básicamente desde que los planos deben contener el perfil con sus elevaciones, con un abscisado, ¿sí? Y una tabla, esta tabla, donde muestra tramo a tramo qué cámara con qué cámara conecta, la longitud, el material,
bueno, este Rise Unified, no sé qué puta es, pero bueno. Las profundidades de la cota y la de fondo, ground es de la tierra, ¿no? Cuando dice ground, en el caso de nosotros estamos hablando de la tapa, entonces yo le llamo así, aquí se ve, tapa, 1196.14 metros, esa es la que está sobre la carretera. Y la de fondo, pues esta es la tapa, esta es la de fondo, esta es la ground y esta es la invert. Es otra de las cosas que me puso loco la primera vez que yo me puse a ver con esto, es que es también como así que invert elevation. Si usted lo traduce literalmente es como elevación invertida, no tiene sentido. Y en este tema, en esta huevonada, eso de país a país cambia mucho. En otros países a las cámaras llaman distinto y así, y en inglés las cámaras son manhole y las estas son invert, las actuales son pipes, pero eso sí es más normal. Bueno, se hacen todos los perfiles, se verifican todos los perfiles. A veces da que cuando usted mueve algo, resulta que está acá y esta vaina quedó así, no con los rayos, usted sabe que no sirve. Le toca poner, volver a cambiar todo y revisar dónde era la cámara. Aún con todas las ayudas, por así decirlo, que trae este programa, es tedioso. ¿Sí? No es tan que es como facilito, no. Bueno, entonces, una vez hecho esto, le da export to DXF, exportar a DXF y listo, queda el perfil dibujado. Después en AutoCAD toca hacerle otro medio de tratamiento, que es lo de colocarle las direcciones de flujo, las líneas de energía, toca colocarle ya cosas adicionales que usted le vaya a colocar, anexar la red, juntarlos todos en el rótulo. En algunos grupos salieron, creo que el que menos salieron fue como 15, 20 perfiles por sistema, o sea, 20 de uno y 20 del otro, o 40. Pero por ejemplo en el que estoy haciendo este muchacho salieron 32, pero en el otro, por cosa, ¿no? Salieron 52 por cada uno. Eran más de 100 perfiles a los que tocaba hacerles toda terapia. Además, otra cosa es que el programa muestra las líneas cuando las exportamos, eso es como un error, no sé, las muestra muy gruesas, entonces toca coger, modificar las propiedades, hacerlas delgadas, porque si las dejamos gruesas no se ve como tal la letra, nada. Entonces tiene su terapia. Bueno, o sea, el programa no nos entrega directamente el producto. Entonces, una vez hecho eso, yo lo que hago es irme a la hoja de cálculo de sanitario, ¿cierto? Entonces acá voy a abrir un proyecto, voy a abrir el de Chavarro. Ahorita es también para que vean si encuentran alguna irregularidad, algún error o cosa que de pronto pueda haber mal, para que me digan y corregirle de una vez, lo más rápido posible, porque pues puede pasarse. Ayer estaba explicándole a unos muchachos y me di cuenta de un error. Pues no un error, era simplemente que una cosa no cumplía, entonces se modificó y ya. Pero pues bueno, uno nunca sabe. Entonces, cualquier cosa o duda que le genere dudas, pues está bien. Bueno, estoy empezando acá. Si ustedes quieren tener como yo les pasé la versión desprotegida, con eso desbloquean o tienen acceso a los tutoriales, porque yo no sé por qué Peña como que los bloqueó, porque en la versión que yo le pasé a él estaba desbloqueada estas casillas. Entonces lo que ustedes hacen es, si quieren leer, le dan a que ir a ver el manual de usuario y aquí tienen toda la explicación de la hoja de cálculo. O si de pronto quieren ver un video tutorial, también le dan clic acá y los envía a un canal en YouTube por allá que se creó solamente para alojar ese video para que lo miren. ¿Sí? Le damos ingresar a la interfaz. Todo lo que está aquí es ingreso de datos. Ahora van a ver lo que es la macrogestión, ¿sí? De datos. O sea, no gestionar dato por dato y no como un conjunto. Entonces yo tengo aquí proyecto. Estos son como porque la idea o cómo se utilizaría fuera de lo académico es realmente para que esto le genere la memoria de cálculo y se la pueda firmar y todo. Entonces usted le coloca que el proyecto, que el sector, que el consultor, que bla bla bla. Pero esos son aranceles ahí. No es que sea necesario para el diseño. Se escoge nivel de complejidad, se escoge el municipio y el departamento y el año a proyectar se coloca.
2043, el que sea, y se les da la población. Él se alimenta de una base de datos de censos. Déjenme mostrarla suavemente. De una base de datos de censos que de todos los municipios de Colombia, desde 1938 al 2005, urbano y rural y total, la suma de las dos, todos estos datos, estos, quién sabe, cientos de miles de números, alimentan y ayudan a proyectar. Obviamente esto está escondido, esto nunca se ve, ni en la versión protegida se ve, ni nada, ni otros módulos que están ahí se ven. Entonces le da este resultado, básicamente. Ahora dice acá, advertencia: el valor proyectado es bajo su propia responsabilidad. ¿Por qué se menciona esto? Pues teniendo en cuenta que hay una dispersión grande en los datos, eso lo sabemos. Por ejemplo, aquí me dice que en Ibagué para el 2043 la población va a ser de 520.000. A menos de que haya un conflicto, una guerra civil o algo así, es posible que eso pase, ya teniendo en cuenta que hoy en día, unos varios años, 20 y pico años por debajo, ya estamos casi con el doble. Bueno, entonces eso les da, entonces por eso se dice bajo su propia responsabilidad. También usted lo que puede hacer es proyectarla con otra información que tenga privilegiada y tal, o si usted no está haciendo para un barrio, para una ciudad, algo tan grande, no para un condominio o algo, pues lo mejor es usted hacer, o sea, si en la vida real, usted hace un censo pequeño, si es el condominio, si es el conjunto, mira cuántos habitantes son, los proyecta. ¿Cómo se proyecta? Es más fácil, usted proyecta con la tasa de crecimiento. Usted normalmente el DANE o otras cosas da más o menos la tasa de crecimiento, y usted dice, ese lo divide en la tasa de crecimiento o lo multiplica dependiendo de cómo le den el factor, y va a tener más o menos lo que tiende a crecer. Y ya, entonces ese dato va acá. Con el área del municipio, en este caso como dije Ibagué, son 149.800 hectáreas. Y el área del proyecto. El área del proyecto lo saco, pues como ustedes ya lo tienen demarcado, le doy clic derecho a propiedades área, lo divido en 10.000, porque no están metros cuadrados, entonces divido en 10.000, lo paso a hectáreas. Es importante que estén hectáreas, porque estos valores que están acá sirven para hacer lo que yo llamo el factor de densidad poblacional, que es dividir el área del proyecto sobre el área del municipio, eso me da un factor menor a 1, claramente, por la población, y eso me da cuántos habitantes hay por hectárea. ¿Para qué me sirve eso? Como cuando yo empiezo a hacer las cargas, y aquí se ve, yo lo hago por área diferentes, entonces está el área propia, el área de traje, industrial, comercial, institucional, etc. Entonces, las áreas varían en cada tramo, entonces yo tengo 0,51, 53, 96, 78, 55, y por tanto, al yo saber cuántos habitantes hay por hectárea, más o menos puedo estimar, esto es todo aproximado, más o menos puedo estimar cuántos habitantes hay por tramo. Al saber cuántos habitantes hay por tramo, sé cuál es el caudal medio diario de los habitantes por tramo. En esa estimación de cuántos habitantes hay por tramo, ahí cómo se aproximan. Por ejemplo, se dará, no sé, digamos en este tramo 17.3 habitantes, ¿no toma solo 17 o si se aproxima el mayor número? Pues lo que hace la hoja como tal es, usted, bueno, mete eso ella determina un número, puede ser decimal, pero ella es lo que aproxima el caudal. Ya, ¿sí? Me sigue tomando esa. Una pregunta. Acá nos tiene, bueno, el área propia, el de atrás, y en la comercial, por ejemplo, para cada área nos está destinando pues, con valores diferentes, 0,1, 0,05. Sí. 0,2. ¿Por qué? ¿Cómo lo saco? Sí, exacto. ¿Cómo sale esa área comercial? Esa área comercial para mí siempre ha sido de lo más complicado de estimar exactamente, porque pues digamos en el caso de un multicentro, sí, pues el área del sitio, o dividir el área del sitio en la cantidad de cámaras. Entonces si por ahí pasan 2 cámaras, entonces divido el área del sitio en 2 y asigno la mitad de una, la mitad del área a una y la mitad del área a la otra. Pero cuando es así que usted sabe que es breve saber, cuando es así, digamos, como usted sabe que aquí en Ibagué, normalmente en las ciudades latinas, los usos se combinan entre comercial y doméstico al mismo tiempo. A mí me toca hacer, digamos, si la zona es muy comercial o el tramo, lo que sea, estimar más o menos suave, ¿sí me entiende? Si el área mía es de 0. Algo, 0.5, entonces una porción muy pequeñita y
y la determino así, pero realmente es muy difícil exactamente. Entonces es como descarte ahí. Hmm, Sí, no es exacto, en eso sí es muy difícil. Y La institucional sí es más fácil. y el DBO usted pone un valor de 6.8. El DBO. Lo saca de. El DBO, ese DBO normalmente se saca de análisis de laboratorio, entonces se saca, toman una botella, está, con todas las normas, que no la contamine, la lleva al laboratorio y ellos le dicen que la turbiedad, que el DBO, que el TQO, todo eso, el valor lo saca ahí. En el caso de ustedes, él se lo dio. A ver, luego trabajo. Él les dio el dato. Él dio todos los parámetros de las aguas. Parámetros de calidad. Esto, si usted se acuerda que es el DBO, De manera bioquímica, sí. biológica, Sí. porque la química es la del DQO. Sí. Entonces, ¿qué significa, ¿qué significa que haya un mayor DBO? Demanda biológica, ¿qué? Demanda biológica de oxígeno. ¿Qué significa que haya mayor DBO? Hay que, más o menos. ¿Qué? Si el DBO es mayor, hay más bacterias en nuestro organismo. Porque demanda más oxígeno, demanda biológica de oxígeno. Se necesita más oxígeno. No lo confunda con el oxígeno disuelto. Porque si el oxígeno disuelto es mayor, es menor, creo, las bacterias son mayores, algo así. Mejor dicho, es diferente el oxígeno disuelto al el DBO, la demanda biológica de oxígeno, es diferente. Creo que mientras más oxígeno disuelta haya, el agua es de mejor calidad en cuanto a potabilidad. Listo. Listo. ¿Para qué sirve el DBO de una vez? Acá en esto. Porque pues, como usted puede darse cuenta, un dato de entrada. El DBO sirve para controlar un factor muy importante que se llama el factor de Pomeroy, factor Z, factor de Pomeroy. Y el factor de Pomeroy lo que hace es determinar la posibilidad o no de formación de ácidos sulfídricos al interior de la tubería. Entonces, ¿qué son los ácidos sulfídricos? Los ácidos sulfídricos normalmente se forman por la combinación de las grasas, jabones, ¿por qué no también hidrocarburos que pueden irse por el alcantarillado unitario? Y se combinan con las heces y la orina, se forman ese tipo de ácidos. Y la particularidad es que, pues, el primer problema es que generan malos olores. Entonces, normalmente cuando ustedes entran a Bogotá, o ese olor famoso de la entrada a Bogotá, esos ácidos sulfídricos, esos olores, pero el problema realmente es donde una tubería se rompa o donde se llega a presurizar el sistema en un combinado, un alcantarillado combinado, y salga, ¿no? Emerja. Si llega a romper una tubería, se puede contaminar el suelo, cambiando el pH y teniendo el riesgo de contaminar la tubería de acueducto. Por eso, de todas maneras, se hace que quede por debajo del alcantarillado, 50 centímetros por debajo del acueducto. El acueducto es 1 metro y la otra está a 1,5 mínimo. Pero puede pasar. O que se contaminen acuíferos, que posteriormente van a ir a recargar la fuente u otra fuente. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se controla? Pues ese factor de Pomeroy depende del DBO primordialmente y de la pendiente. Entonces, obviamente el DBO usted no lo puede controlar en alcantarillado porque es como si usted tuviera que tenerle un pretratamiento al agua antes de ingresarla. Que por qué no, se puede hacer en un sistema que se planifique y toda la vuelta, que llegue un pozo séptico o algo y después, no sé, manden pretratada al agua, pero lo normal es que uno lo arregle con la pendiente. Entonces, aumenta la pendiente, aumenta la velocidad, con eso el esfuerzo cortante mínimo y evita que el agua se estanque y se generen esos ácidos. Si usted permite que estanque, pues da tiempo a que la reacción ocurra, ¿sí, no? Ocurrirá, pero en la planta, que es donde se espera que ocurra. Bueno, se ponen las áreas, las longitudes de las tuberías. Estas longitudes, ¿yo cómo hago? Yo me vengo acá, este software, vengo a Conduct Table y aquí tengo esos datos, los mismos que yo ingreso a mi hoja. Entonces, lo que son nodo inicial, nodo final, son etiquetas, no importa el número, no importa el nombre, puede ser número, puede ser cámara, manhole, MH, el programa por defecto viene con MH. Y bueno, aquí me botan las elevaciones del terreno, las longitudes, que aquí hay una muy larga,
en este proyectico. Bueno, ahí aprovecho eso, y es que la norma dice que entre las tuberías no puede haber más de 120 metros. ¿Sí? ¿En qué? ¿En sanitario? En ambos. ¿En ambos? En ambos. ¿Eso es de punto a punto? De cámara a cámara. No. Pero 120 lo máximo. 120, pero todo eso es entre comillas, los máximos y los mínimos que vamos a ver, porque realmente sí se puede más de 120 metros, y en la vida real suele ocurrir de que son más largas de 120 metros, por tema de que, pues imaginen, tendremos que construir cámaras cada cierto tiempo, que es lo que significaría excavar para esa cámara y construirla. Entonces es más económico mandarla tramos más largos, pero para cuando es así se necesitan métodos de lavado hidráulicos, ya sea que haya unas estaciones de bombeo intermedias o con un Bactor, que es lo más clásico, como hace el Ivaldo. Sacan el Bactor, carro motobomba, lo ponen y inyectan agua a presión para destapar el agua. Eso es sobre todo labores de mantenimiento. Esas son labores de mantenimiento que le hacen. Ya, entonces pues aquí, como ustedes no se van a engañar con eso, simplemente lo colocan cada 120 metros, porque tendrían que demostrar y especificar todo ese tema del lavado y mantenimiento. Bueno, fíjense que acá está por ejemplo el Colegio San Simón, aquí hay una área institucional importantísima, y en todas estas cámaras adyacentes al colegio. Una vez hecho eso, una vez alimentado todo, le meto también las cotas de la rasante, las cotas de la tapa o las cotas de las ground. Ya puedo irme a los resultados, hojas de resultados, que son todos estos. Bueno, para llegar ahí se tiene que pasar por diseño, ¿no? Entonces en diseño tenemos todos estos cálculos, que son los cálculos que ustedes deberían hacer para asegurar el chequeo, ¿no? Eso al final se organiza y se muestra los que son necesarios, me muestran todos acá. Las cosas estas, las etiquetas, esto de norte y eso, esto porque está, voy a volver acá, esto y por qué no lo llené. Porque la idea al principio era, solo que por tiempo no se pudo, que uno metiera las coordenadas. Yo aquí por ejemplo de este software puedo tener las coordenadas o de ArcGIS o de cualquier software GIS o Civil 3D o lo que sea, o incluso AutoCAD, y las colocaba ahí. Entonces ¿cuál era la idea? Que yo al tener las coordenadas, yo al oprimir un botón él genera un script automáticamente con un código que tiene por ahí perdido en su funcionamiento, que está por ahí pero no está funcionando, que generaba el script, un archivito para AutoCAD, que usted lo abría en AutoCAD, lo ejecutaba en AutoCAD, ejecutaba el script y él dibujaba la red y le sacaba todos los datos, elevaciones y todo. Solo que por tiempo no se pudo y pues tuvimos mucho problema con eso y decidimos quitarlo para no mostrarlo ese día, porque pues, claro, como vamos a algo que no funciona. Bien, aunque si usted quiere aquí le puede cargar esquematización del alcantarillado y le puede poner la foto que usted quiera. ¿Sí? Le puede poner la imagen del alcantarillado o le puede poner una fotito. ¿Sí? Eso depende de lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, obviamente pues no lo colocan en la foto, pero le colocan una foto así bien caja. Bien, entonces aquí se calculan los caudales. Ustedes ya saben cómo. Acá están. Todos estos son aquí donde dice caudales, todo esto. Entonces, acá tengo una duda. Eso Sí. de profundidad, bueno, pues dentro de la casilla de diseño, me entra la profundidad hidráulica como la bota negativa. ¿Dónde está? En la casilla de diseño. ¿Cuál fila es? ¿Cuál columna es? A esta. Bueno, entonces, una vez acá, entonces, ustedes hicieron su vaina, metieron los datos, y ustedes, la idea, idealmente, es que solo modifiquen dos valores, de un diámetro y pendiente.
Eso es lo que se modifica en el diseño. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo así? ¿Usted tiene que meter los diámetros de la tubería? No, pues ya le botan él por defecto le bota el mínimo. ¿Sí? Entonces, Pero ¿y por qué tengo que empezar a variarlos? Yo tengo que tener en cuenta otro factor. Sí. Y ese de cuál, Es este. Depende de... es la relación de tirante o la relación tubo lleno parcialmente lleno. Entonces, ¿La energía? no, es esto. esta relación. Usted controla, vea, como para que lo tenga en cuenta, en el diseño de todas las cosas, lo más importante, pues claro, si tenga en cuenta un poco de cosas, lo más importante es que cumpla con el esfuerzo cortante mínimo o fuerza atractiva mínima y con relación tubo lleno parcialmente lleno o relación de tirante crítico. Eso- ¿Y el segundo? ¿Qué es lo segundo? El esfuerzo Y el tirante. Y la relación de tirante crítico o relación tubo lleno parcialmente lleno, así le llaman también, que es el YC sobre D, tirante crítico. O sea, ¿cómo es la palabra? Coincide con el coeficiente de retorno. Entonces usted sabe que el coeficiente de retorno es un factor que determina qué tanta agua del acueducto vuelve al alcantarillado, y eso se hace según el nivel de complejidad. Es de 0.8 para los bajo y medio y 0.85 para los otros dos. Entonces esa relación tubo lleno parcialmente lleno no es que sea lo mismo, no lo confundamos los conceptos, pero coincide el valor. Entonces en bajo y medio se puede llegar hasta el 80% de lleno el tubo y en los otros dos hasta el 85%. Y si usted ve que por ejemplo le da más al 85 o el 80, que según su nivel de complejidad, usted lo que hace es poner un diámetro más grande, entonces prueba con el siguiente. Si le sigue dando, otro más y ya. Lo raro es que llegara a pasar realmente, porque por lo menos las cargas que estaban manejando son pequeñas. Es decir, si nosotros nos venimos a la parte de caudales, que eso es que son lo que estábamos, en la parte de caudales, ustedes si miran el caudal de aguas residuales, que yo le llamo así, es realmente el caudal medio diario, ustedes nunca tienen ni siquiera 1 litro por segundo. Cuando cogen y suman todo eso con la fórmula que establece el RAS y hallan lo que yo llamo el caudal sanitario, que es aplicar la fórmula del RAS, casi todo les da por debajo de 1,5 litros por segundo, que es lo mínimo. Entonces el caudal de diseño, que es el que está al lado, lo restringe. Aquí no pasa, pero bueno, aquí pasó en 1, vea, de 1,58. En otras partes, ¿sí? En algunos otros proyectos creo que el máximo que dio fue 1,8. Entonces realmente casi siempre el caudal máximo de diseño sería el 1,58 en este caso. en ese caso, pero en el resto 1,5. Sí, pues si fuera mayor, se escoge mayor. Ahora, realmente, como la ley de ahorita establece que los alcantarillados sean separados, no combinados, entonces realmente en un sanitario, digamos que va a ser difícil, a menos de que tengamos ahí mismo como algo así como un parque recreacional o donde vaya mucha gente, un colegio, algo así, puede que ese tramito sí tenga una tubería más grande, pero el resto que ahí siempre todos van a ir con el mínimo. 8 pulgadas, porque antes era de 6. Entonces en las 6 sí pasaba que a lo mejor tocaba aumentarle, pero con el nuevo decreto que salió este año o a finales del año pasado, ampliaron esos rangos, entonces ahorita es 8 pulgadas. Y básicamente usted le da con el mínimo siempre. Y en la que usted tenía de diseño, que yo no sé por qué se Acá no, eso no lo mire, eso lo va a quitar. Ahora, si usted quiere, ahí mismo puede cada tramo escoger entre los diámetros comerciales que hay hasta 42 pulgadas. Y bueno, y las pendientes, entonces las pendientes de dónde las saco, las pendientes las saco de acá, son pendientes iniciales les llamaría yo. Cojo y me vengo a conduct table y aquí están las pendientes, fíjense. Negativas, positivas, no importa, esa es la dirección. Yo saco el valor absoluto, les paso la hoja de cálculo y si cumple, está bien, si no, la modifico y después la modifico acá. Ajá. Una pregunta, cuando yo quiero argumentar de los alrededores, ¿yo puedo decir los alrededores? Sí, del Sewer Jams. Sí, él no le va a preguntar de dónde lo sacó, porque pues que yo sepa, ni que a mí ni a nadie le ha preguntado. Pero si le llega a preguntar, usted le puede... Sí, no, o sea, me llega al caso. Una pregunta con específicas de cuánto le dio o cuánto Pues de hecho hoy me estaban diciendo, porque como que unos grupos ya pusieron, y me dijeron, ya más o menos me dijeron algunas cosas que preguntan a eso, me dijeron muy por encima.
como que a algunos les preguntó que la presión máxima y mínima, o sea, a algunos les preguntó cosas muy puntuales de diseño, a algunos les preguntó cosas de la norma. Entonces está como muy difícil saber exactamente qué va a preguntar. Yo creo que él está ahí, se le ocurre alguna pregunta y conociéndolo, yo creo que las tiene como categorizadas. No, o sea, categorizar las preguntas, simplemente. Cuando yo hablo de categorizar es simplemente que tiene preguntas de diferentes temas. Entonces yo creo que eso las va a hacer revuelticas. Pero también es de ponerle las caras. Sí. Bueno, sí, también. Con la mona es algo que nunca lo. Bueno, Entonces, sí está grabando, entonces bueno. Listo. Ya esto, aquí ya estaría el diseño hecho, el del sanitario. Si cumple todo, está hecho. Después paso al pluvial, lo que hago en el pluvial es lo mismo. Pero toda la misma terapia, pero en este caso genero una red para pluvial, una red que simule una cuenca artificial. Es decir, ya no van tantas tuberías, parece más como las cuencas que usted sabe que tiene un cauce principal y tiene sus cauces secundarios y tiene sus vertientes y sus cosas. Más o menos así. ¿Sí? Un ejemplo. Ahora vamos uno por ahí en pluvial. Voy a abrir el de Chaval, que es interesante. Mopa, una pregunta, ¿en dónde está el fin de sanitaria? Eso no se le hace modelo en SWM, solamente en pluvial. Para pluvial. Entonces usted ese modelo lo hizo ahí en ese programa para el sanitario. Este modelo lo hice porque pues, es como mi manera de trabajarlo, pero pues no era obligatorio tampoco, usted lo puede hacer como mejor. Entonces se podría hacer el sanitario. En Civil 3D también. Civil 3D tiene unas herramientas muy interesantes, pero usted sabe que Civil 3D el gallo es que todo es plantillas. Entonces, si usted tiene la plantilla, perfecto. Y la plantilla la venden y no es cara. Vale como 100.000 pesos una plantilla de pues, o sea, para una persona que se dedique a eso, pues barato. Compra la plantilla, tiene los planos y todo hecho, porque son unas plantillas muy completas. Pero pues para uno ahí, para el coso, yo pensé en comprarla, pero al final me arrepentí realmente. Porque pues para una clase no aguantaba. Aunque pues pensando en eso me hubiera servido. Bueno. Entonces aquí ya abrió. Mira el pluvial de Chaval, estos otros. Fíjese que ya es muy diferente. Fíjese que ya es muy diferente, ya no hablamos de que pase las tuberías por las casas, fíjese que aquí sí hay tuberías más discontinuas, ¿sí? Estos serían como las vertientes del tercer orden, este era como las de segundo orden y la de primer orden sería este muchacho por donde pasa. ¿Sí? Que realmente si lo vemos, aquí sí ya los diámetros más grandes, sí cambian. El mínimo es de 12 pulgadas y el máximo es pues lo que le dé, ¿no? Ustedes saben que por ejemplo, en Londres o en Manhattan, en ciudades así muy planas con mucha lluvia, es canales, túneles subterráneos, no tuberías. Pero por la seguridad también es 1008, ¿no? No, son 12. Son 200 y tantos milímetros, pero usted hace convertir y le da como 10 punto algo, casi 11, y no hay ni 10 punto algo ni 11, entonces 12. Y por ejemplo, usted se da cuenta que ya tenemos tuberías hasta de 40 pulgadas, aquí están pulgadas, pues usted diría 1 metro. Que ya sería, puede ser en PVC, hay de 42 pulgadas máximo en PVC, o concreto, prefabricado, un tubo prefabricado en concreto. Ya sea simple o reforzado, dependiendo de las características de muchas cosas. Usted ya tiene, por ejemplo, un box culver con su estructura y su estabilizado y todo, lo puede hacer simple. Es reforzado, concreto reforzado. Puede ser de acero también, pero pues ¿quién va a hacer una alcantarillada de acero? Para que lo corroe, pues es mucho más costoso. Listo. Entonces hago lo mismo, determino que haya condiciones de flujo y ahora sí, voy a SWMM y estos datos los paso allá. Entonces me va a quedar algo así. Voy a abrir el pluvial. Aquí está uno inundado. La ventaja es que este marica es que guardé el inundado para mostrarles. Es este. Si yo miro aquí en Maps, yo le meto las elevaciones y estas son las elevaciones. Entonces las rojas son las que están más altas y las azules oscuras las más bajas.
Entonces eso les da una idea muy clara de más o menos cómo funciona realmente. El flujo va entregando este colector de acá. Si yo le doy en los links, en las tuberías le doy max depth, fíjense cómo se muestra. También según mi convención, entonces los azulitos claros son de 0,31 milímetros, es decir, 0,31 metros, o sea, 12 pulgadas. Los de 42.42 son, si no estoy mal, creo que son 16, 18 pulgadas, algo así. También hay de .51 que son de 20, de .62 que son de 24, si no estoy mal. Y estos, bueno, este es el inundado, entonces fíjense que acá el colector principal tiene el diámetro mínimo. Y estos otros tienen un diámetro más grande, entonces lo que ellos hacen es permitir que paguen más agua por estos, pero por aquí no. Entonces si yo lo corro, vamos a ver la inundación. Escojo el flooding y aquí puedo dejarlo max depth. Esto lo dejo en max depth, los diámetros, para que vean cómo va a cambiar, ¿no? Entonces, y ahí está. Pues obviamente antes se inundaba por acá y todo esto, pero en este punto pues ya he aumentado ciertos diámetros y ya he logrado desinundarlo. O sea, si ustedes se dan cuenta, primero se inundaba por acá y yo lo que hice fue llevar la inundación hasta acá, ¿sí? El colector principal, el que da con el descole, porque ese es el que ya después yo le puedo meter el diámetro que necesite, o construir un canal, o construir un túnel subterráneo, lo que necesite, o mandarlo arriba. Entonces está inundado. Bueno, si nosotros levantamos un perfil de esa mierda, vamos a tener este es el perfil principal, y ahí está, inundadísimo en varios momentos durante el evento. Entonces se le acumula el que tenga que acomodar, a veces se le baja un poquito las profundidades para aumentar las pendientes, se aumenta los diámetros que sea necesario. Antes de, obviamente después de poner los datos toca calibrarlo, o sea que todos los errores ya no salgan errores, etc. Ahora, aquí no se ve, perdón, pero las subcuencas, los subcatchment, no se ven porque yo los quito, o sea los oculto, pero yo le doy en View Objects, es por si les pregunta, ¿no? Porque ninguno aparece. Si les pregunta, ¿y esa mierda qué? ¿Cómo funciona? Ah, ingeniería, es que me parece que lo tengo oculto. ¿Sí ves? Hay que tener cuidado porque él dice, entonces eso qué, ¿cómo hace para que funcione? ¿Sí? Acá se pueden ver, por ejemplo, las áreas. View Objects y escoger Subcatchment. Yo puedo desaparecer los nodos y los links, pero por eso sí que hay siempre que lo van a necesitar ver. Aquí están las áreas, ¿sí? Me gusta un código color .83, .87, etcétera. ¿Cómo? Porque aquí hay un intervalo, entonces según el área, cambia el color también, según el rango en que se encuentra. Yo normalmente esto no lo muestro porque ya una vez configurado a mí no me sirve para nada por estarlos viendo y me estorban, la verdad, entonces yo los quito. ¿Sí? Ahora, bueno, voy a abrir el que está calibrado. Y fíjense la diferencia, que ya se tuviera rojas, porque tiene un diámetro superior a los 0.8 metros, es un metro. Entonces si lo corremos, y aquí es muy importante, no basta con colocarle que salga inundado de color rojo, ¿sí? Porque a veces pasa que en los nodos puede haber 1 litro por segundo, por ejemplo, saliéndose un poquito y no lo alcanza a detectar, se ve azulito. Entonces mi recomendación es que se vaya a Tool, Map Display Options, que se venga a Annotation, le coloque Node Values, valores en los nodos, para que le muestre los valores que hay. Y aparte de eso, acá donde dice Nodes, le dé Proportional to Value, para que se hagan más grandes cuando... Entonces, lo que gana ese con es que se resalten más. Entonces, ustedes los ven más claramente los que se están inundando. Que a veces se ponen rojitos, pero todos del mismo tamaño. Y si usted le tiene una imagen de fondo o le tiene los subcatchment, no lo ve. Entonces, es mejor para que se vean mejor. Ahora, bueno, lo corre muy bien, sin ningún problema. Recuerde siempre que la analítica empieza al día siguiente, ¿no? Entonces, usted le da aquí, que estamos en el 12, vamos al 13 y ya. No sé por qué el programa es así. Siempre me ha pasado.
A partir de acá sí hay datos. Entonces yo puedo irlo moviendo acá o le aumento un poquito la velocidad y podemos ir viendo. Bueno, ahí está corriendo y básicamente lo que se aprecia es que no hay ninguna inundación. En ningún momento ni se pone en rojo ni cambian de cero. Eso significa que no hay nada de agua por la carretera, por la superficie. Es lo que se busca, que no inunde. Ahora, si nosotros levantamos el mismo perfil de ahorita y echamos un vistazo a ver qué tanto cambió, que no solo nos vamos a dar cuenta que la estudia es más grande, sino que la lámina de agua se ha controlado bastante más. Entonces, llega más o menos hasta estas cotas. Alcanza a tener un buen tirante, pero no llega nunca ni a presurizarse ni a llegar a más de por el 60%. Listo, después, una vez hecho esto, que yo ya tenga prácticamente seguro que funciona, lo paso a la hoja de cálculo de pluvial, que es esta, acá, y acá hago lo mismo. Entonces el ingreso de datos, le pongo que las etiquetas, las longitudes, las cotas del arrasante, escojo el tipo de cobertura, eso para definir el coeficiente de permeabilidad, que en lo que es superficies como carreteras, calles, todo eso, pues se consideran impermeables y por eso el coeficiente es del 0.9, es del 90% de permeabilidad. Pero aquí debería haber otras opciones que no sé por qué no salen. Bueno, el caso es que en nuestro caso vamos a estar solo en calle, entonces si en algún tramo ustedes tuvieran que el pradito, que la huevonada, pues lo colocan. Lo mismo, para la constante de velocidad y retardo, esto es para el tema del tiempo de concentración en las tuberías, todo eso. Se establece en esto que áreas de pavimento y tramos iniciales de quebradas, también hay bosque, sotobosque denso, pastos y patios, áreas cultivadas con surcos desnudos. Pero una pregunta, ¿esa hoja usted también se la dio a Peña? No. ¿Cuál? Esta, Esta hoja sí, yo tengo coautoría pero no autoría, la hicieron unas muchachas, compañeras. ¿Él repartió esta hoja también? Sí. ¿La del Rubén? Pues no, mira, claro. ¿Pero sí la repartió? ¿Están seguros que sí la repartió? No, no estoy seguro. ¿Estás seguro de lo del acueducto? Sí, lo estoy seguro de lo del Seguro que está, pero esta está en su canal. Eso no es de acueducto, es de Esta proyección está por para población. descargarla en la página Ah, que sí, usted no ¿Ah? tiene. Esta está para descargarla en la página que usted tiene. ¿Cuál página? Bueno, en el... Ah, no. No, pero ahí está Pero está en la universidad. en lo que yo les di. Ah, ustedes pueden ir a la biblioteca de esta. Sí. Y la mía también. No, porque si no, pero no puedo que si no con el trabajo. Ah, no, ahí está. La tesis está, los manuales están. Ellos, si ustedes miran, todo es el mismo estándar, los mismos colores, las mismas monedas, los manuales, todo eso pasaron en la mía. Y yo les ayudé a ellas también a hacer esto. Entonces, es lo mismo. Solo que aquí cambia el análisis. Por ejemplo, yo ya no pongo áreas aferentes, sino, o sea, de tema institucional ni nada de eso, sino solo propio y atrás. Bueno, Acá, entonces, el periodo de retorno, muy importante. Recuerden que ustedes, todos, o sea, en el sanitario, ¿de qué dependían las cargas? De las cargas de acueducto, básicamente, del acueducto, la dotación. En este caso, a nosotros nos interesa la lluvia, la tormenta. Y para simularla, utilizamos la curva IDF. Él se las dio a toda la misma, la estación La Esmeralda. Estas muchachas, así como yo tengo mi base de datos de censos y toda la vuelta con estos años, ella hizo un trabajo muy interesante que fue hacer una base de datos de estaciones pluviométricas en todo el país. Sí, entonces usted escoge aquí el departamento, el municipio y le permite escoger la estación pluviométrica. Entonces está el Darién, el Palmar, el Placer, el Rancho Secreto, Juntas Pastales, entre las otras que hay, teniendo en cuenta que acá, en el Tolima, sobre todo en Ibagué, es donde más tenemos estaciones pluviométricas de todo el país. Bogotá tiene muy poquitas, como 2, 3, algo así, no me acuerdo realmente. Y Medellín es el segundo, por debajo de Ibagué. Obviamente, pues, en estaciones pluviométricas. ¿Por qué? Porque allá hay muchas lluvias, pero no tienen estaciones, es lo que yo digo. Los chicos son pobres. Aquí somos pobres, pero como está todo el tema del canal de Conveima y hay gente que está invirtiendo en proyectos y cosas, entonces hay que proteger esa inversión. El caso es que
Ese periodo de retorno se determina según las áreas de aferencia. Recuerde que hay muchos métodos para determinar los caudales de agua lluvias, hay varios y la norma permite varios también, pero nosotros vamos a utilizar el más simple y el que recomienda como funciona esta hoja, que es el racional. Es parecido, es también por áreas de aferencia. Y el método racional, que consiste C por I por A, si A, coeficiente escorrentía por intensidad por área, y ese es el caudal es igual a si A, ¿sí? El coeficiente escorrentía pues ya lo habíamos determinado, el tipo de cobertura y el periodo de retorno. ¿Para qué es el periodo de retorno? Ahorita en los modelos de SWIM, si quieres lo vemos, que las curvas IDF vienen realmente varias curvas, no es una sola. Y todas esas curvas van proyectadas diferentes periodos de retorno. Entonces, según la cobertura, por ejemplo, si yo tengo tramos iniciales en zonas residenciales con áreas tributarias menores a 2 hectáreas, que es el caso de todos ustedes, estamos hablando de 3 años. Menores de 2 hectáreas. Ustedes tienen áreas de 0,5, 0,1, 1 máximo. Bueno, tramos iniciales en zonas comerciales o industriales con zonas tributarias menores a 2. Tramos de alcantarillado con zonas tributarias entre 2 y 10 hectáreas, más grande. Tramos de alcantarillado con zonas mayores a 10, canales abiertos que drenan más de 1000 hectáreas. Entonces el que más se acomoda es el primero, el tramos iniciales en zonas residenciales con áreas tributarias menores a 2 hectáreas. Eso se los puede preguntar, para que lo tengan bien en cuenta. Esto de que cómo se determina el periodo de retorno según las características del área del drenaje, se establece. Si por ejemplo fuera otra, pues se establecerá 100 años, por ejemplo, periodo de retorno para canales abiertos en zonas planas que drenan áreas mayores a 1000 hectáreas. Entonces los caudales por ende es más grande, en este caso son 3. Es más fácil cuando ya tengo la curva IDF como tal, porque yo cojo la curva, miro 3 años y él ya viene calculado a 3 años. Entonces vienen estos datos, que son los que yo meto al SWIM. Si yo meto al Project, Time Series, la esmeralda estación, tengo esto, la fecha, Time, estos times son intervalos de tiempo, eso viene en la curva IDF, entonces son a 15 minutos, 30, 1 hora, 2 horas y 6 horas. Y los valores, todos estos valores son intensidad. Estos valores la intensidad es en milímetros por hora, que si no estoy mal, o litros por segundo por hora, algo así. Miremoslo acá de una vez, para dejar eso claro. La intensidad es en litros por segundo por hectárea. ¿Litros por segundo por hectárea? Sí, bueno. ¿Para qué se determina la intensidad? Pues como ya sabemos que es CIA, entonces, pues a saber la intensidad. Bueno, pues antes de volver a recordar y como que queda en el video, ¿no? Que, bueno, las intensidades de las lluvias se calculan se sacan de acá. Esta es la ecuación activa una vez que se calcula. Estos paramétricos que están acá en la hoja de cálculo son esos. Bueno, acá son esos. C1, X sub C y C2. Pero realmente lo que nosotros hacemos es sacar la intensidad de acá, según el periodo de retorno, ahí hasta 100 años, y bueno, y los tiempos. Bueno, vea, estas son todas las curvas. Una vez hecho eso, tener en cuenta que, bueno, se sacan los cosos de acá, se modelan en SWIM, primero se hacen Seaward Gems para ver que no haya problemas, ¿sí? Después se modela, después pasa a SWIM, que no se inunde, se calibre, que no inunde, que esté bien. Después lo pasamos a Excel, a la hoja de cálculo, y verificamos que cumpla con la norma, porque no se inunda ni nada, pero que si no cumple con la norma. Entonces lo mandamos, modificamos lo que tenga que cambiar, se modificará en el SWIM y se modificará en el otro. O sea, vamos pero al revés esta vez y ya. Entonces, ¿por qué el esfuerzo cortante en una tubería es mayor? Si ustedes pueden responder a la pregunta. Que eso les puede decir, por ejemplo, ¿cuál es el esfuerzo cortante mínimo en una tubería sanitaria y en una pluvial? ¿Y por qué es diferente en cada una? ¿No lo sabe? Les aconsejo también que lean la norma, porque el título B y D, el título B es de acueducto y el D de alcantarillado.
el esfuerzo cortante mínimo para sanitario es de 0.15 kilogramos metro cuadrado, ojo, no centímetro cuadrado, sino metro cuadrado. 0.15 o 1 pascal. ¿Sí? Y Pascal es más fácil, ¿no? pues en mi hoja aparece por kilogramo metro cuadrado. Se me llama fácil calcularlo así en esas unidades en el momento. Y el otro, la del pluvial, son 2 pascales. ¿Por qué creen que es el doble? Pues simple, en el alcantarillado sanitario es casi seguro, o bueno, es muy difícil que entren objetos extraños, porque, por ejemplo, en el inodoro, si bien pueden entrar papel higiénico y esas cosas, digamos que ese tipo de sólido lo puede arrastrar el sistema. Aunque, ojo, hay ciertos sistemas que no pueden, ¿no? Lo mismo, esta es una tecnología, es la tecnología más complicada que existe en alcantarillados y pues, bueno. Entonces, como sabemos que, por ejemplo, en lo que es los lavamanos, los sifones de las duchas, siempre hay rejillas, ¿sí? Todo eso está protegido, todos esos accesos, entonces va a ser difícil que un objeto realmente grande entre al alcantarillado sanitario. Puede pasar, pero es muy raro. En cambio, pues, entonces el sanitario tiene ese valor y solamente es para arrastrar esos sólidos. Los sólidos que entran pues serían las heces. Pero si en el pluvial es mayor, hasta 2 pascales, porque las cosas que puede arrastrar un pluvial sí que pueden ser cosas incluso insólitas. No solamente arena que se acumula en las calles y tal, ni también a veces porque no heces, ¿qué pasa? Si es combinado o que la gente que peca en la calle. O sea, es muy difícil saber qué va a entrar en pluvial, por ejemplo, como el diplomado, como decía Charo, el diplomado que ustedes hacen con el IVAL, mostraban eso, colchones, un colchón entero, pues como tuberías de 40 pulgadas, así pues, enrollado cabe, o incluso hay más grande, entonces puede caber. Encontraron un marrano, un marrano así muerto entero, todo lleno de miércoles, de porquería. Está obviamente muerto. Encontraron un tipo también, decían ellos que era la mano así que salía, la vieron por la cámara de inspección, veía así la mano y era profunda, entonces lo que tuvieron que hacer obviamente no le iban a sacar entero, era cortarlo por sacarlo, ¿no? Sacarlo en pedazos. Entonces imagínense lo desagradable, ¿no? Y pues para una población, pues primero que se tapa, o sea, un cuerpo metido, ¿qué? Sí, un cuerpo metido en un alcantarillado tapa las tuberías, puede generar inundaciones, pero también pues, bueno, puede tener cosas muy desagradables. La gente como tal no se le da la opción de usar un alcantarillado, lo usan y ya, y muchas veces no son conscientes que lo usan. ¿Bien? Listo, entonces... Eso es el cortante mínimo. Sí. ¿Qué genero yo con que sea un pascal? Un pascal o 2 pascales para pluvial. Exacto, ¿qué genero ahí? Listo, eso es una buena pregunta. Lo que se permite con eso es que se cumple con el criterio de autolimpieza y un correcto arrastre de sólidos. Son muchas cosas realmente. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio del factor de Pomeroy en el sanitario, Sí. también para eso. Pero en el caso del pluvial y bueno, también el sanitario, es que la tubería se autolave, es decir, que por la misma pendiente se mantenga. Pues lo ideal es que se mantenga sin obstrucciones, pero por ejemplo aquí en Ibagué, como la mayoría, pero gran parte de las tuberías todavía son en arcilla y conductos de asbesto, entonces esos tienen bastante rugosidad y quiera que no, se van formando sulfataciones. Esos son sulfatos, por así decirlo, porque pues no son sulfatos, perdón, porque no son sales, sino es como residuos que van quedando. Ese efecto se llama colmatación, se colmata la tubería. Entonces ese es el problema de no tener una fuerza atractiva lo suficiente. Es eso. Bien, entonces aquí en el pluvial vamos a bajar resultados y lo mismo, tenemos el diámetro del pozo o cámara, el mínimo, la caída, la clase de régimen. Otra cosa, en los dos nunca diseñar para crítico.
No, ¿por qué? Porque el régimen de flujo crítico, ustedes saben que eso depende del float, o sea, cuando el float es igual a 1, que depende a su vez de la velocidad, como es 1, es impredecible. Es decir, en cualquier momento puede comportarse como subcrítico y como crítico a los segundos después, como supercrítico. Entonces, no se puede diseñar para flujo crítico. ¿Sí? Se puede para subcrítico y supercrítico, pero el flujo subcrítico es imposible prácticamente en condiciones reales que ocurra y se puede lograr más que todo en condiciones de laboratorio. Una característica es que cuando es subcrítico no se diseña caída. Para crítico sí. Precisamente la que con supercrítico. O sea, cuando el flow es mayor a 1, cuando es menor a 1 es subcrítico. Realmente eso se lo da la pendiente y la velocidad del flujo. Si usted, por ejemplo, le da la fuerza atractiva con la pendiente que tiene, le da, aunque sea raro, el esfuerzo cortante mínimo, el tau sub 0, le da la atractiva, le da la pendiente mínima, lo que sea, aunque en esa condición sería difícil, pero por alguna razón no le da el régimen, entonces no le está cumpliendo. Tiene que cumplir todo. O sea, la pendiente es permisible, se puede menos. El esfuerzo cortante no, tiene que ser mínimo ese. Y lo mismo el tipo de régimen. Si usted dijo acá atrás, la pendiente mínima del 2%, pero si se cumple el cortante mínimo puede bajar. Puede ser menor. Entonces la pervivencia ahí es importante. El esfuerzo Porque, cortante, o sea, La norma dice que debe ser mínimo el 2%, ¿no? Sí, pero cumpliendo el esfuerzo mínimo. Pero es que si usted la pone al 2%, prácticamente que garantiza que eso se va a cumplir. Pero por economía, y usted sabe que eso depende mucho del factor económico en la ejecución de los proyectos, usted debe O colocar... sea, mi primer requisito va a ser el esfuerzo cortante mínimo. Si Sí. me cumple eso, puedo bajar el proyecto. conveniente. Bueno, la pendiente. La pendiente. Es menor la pendiente del 2%. ¿Y cómo controla la pendiente? Pues realmente no es que usted pueda cambiar la pendiente, sino que usted modifica la profundidad de la cámara. Entonces, al modificarla, pues esto subirá o bajará según como usted lo necesite. Y la profundidad de las cámaras. Acá, pues, esta ecuación sí servía y yo la puse en la otra. Esto es lo que digo que tengo que colocar en azul. Bueno, esto lo tienen ambas, que son las cotas de la cota batea, la cota de corona o clave. ¿Para qué sirven esas cotas? ¿Cómo así? ¿Cota de clave? Por ejemplo, Sí, sí, correcto. el lomo. Si yo tengo, por ejemplo, esta vuelta, un perfil, mi cota clave va a ser esta. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para yo verificar que está el 1.2%. a 1.5 A 1.5 a 1.5 la tubería acá, de acá a acá. Y ¿de qué estábamos hablando, perdón? De 1.2, ¿no? la profundidad de la cámara. No, la profundidad, por eso. Pero la tubería no mínimo no es 1.2. La profundidad de la cámara 1.2, la de la tubería 1.5. Es raro, ¿cierto? Es muy raro. Pero eso dice la norma. Eso dice la norma. La norma dice, pues realmente usted la empieza desde 1.2. Pero la norma dice que 1.5. ¿Por qué? Porque se supone que la acueducto va por encima. Entonces si usted le deja 1.2 está muy cerca. ¿Y la sanitario dice lo mismo? La de sanitario lo mismo. 1.5. 1.5. Porque le habla aquí De 1.2 la profundidad de la cámara. De hecho, mire. Máximo 5 metros. De hecho, hablaba esta, él. no, esto también entre comillas. Esta, Sí, pero la norma dice esta que debería ser máximo. tampoco. Esto es 1.2. Bueno, ahorita hablamos de eso. Eso es tomarlo como otra pregunta. Pero sigamos acá. Vale. Entonces, bueno, la clave me sirve para eso, para verificar que está en la profundidad correcta. Pero acá poner las cosas no le dice que no es cota de pie, cota de batea, nada más. ¿Y la batalla cuál es? La parte Bueno, inferior. en la de John Apple es lo que pasa es que la clave se utiliza solo para eso, por así decirlo. Pero la batea es la cota de fondo y esa es la que llega a la otra cámara, es decir, esa sí importa porque usted no puede, o sea, mejor dicho, usted no puede unir dos cámaras por la cota clave porque el tubo puede quedar desalineado, con offset, con desfase. Usted, si lo hace con la cota clave, pues se asegura de que el tubo va a quedar conectando dentro de la tubería. Entonces por eso a lo mejor dejaron la batea nomás, la verdad. Peña casi siempre habla de la batea, no sé una cota batea. Si le dicen muéstrame cota batea, ¿saben dónde está? ¿Y esa letra de energía qué significa?
Listo, ¿qué es la energía? O esa cota de energía. Entendiendo que los sistemas de alcantarillado por gravedad, convencionales por gravedad, esa es la tecnología, ¿no? Porque hay muchas, de alcantarillado hay muchas, pero esta se llama alcantarillado convencional por gravedad. Entonces, la característica que tiene precisamente es que es una línea de baja energía, o sea, no es a presión. Cuando estamos hablando de flujo a presión como un acueducto, usted sabe que tenemos energía cinética, más energía potencial y más presión, más la energía que se genera por la presión, o cabeza de presión. La cota de energía normalmente está por encima de la tubería, puede estar por encima, Debe estar, ¿no? Para la estrategia de... puede estar a la misma cota y hay flujo, pero puede estar más arriba, Sí. mucho más arriba, y de hecho si está más arriba, o eso se necesitaría, por ejemplo, para que el agua suba hasta el segundo piso, por ejemplo. Uno garantiza la presión de... Sí, y por eso en el acueducto ustedes miran que mínimo 15 metros columna de agua y tal. Sí, eso es un análisis, y no sé si de pronto ustedes quieran tener algo en cuenta de eso para decirle a Peña, aunque esto es como una reflexión, como para dimensionarlo. Si ustedes están construyendo un conjunto de 3 torres, por ejemplo, y las 3 torres miden 60 metros o 100 metros, por decirlo así, y ustedes lo tienen en una zona muy alta de la ciudad como Boquerón, y la Bocatoma la tienen, pues, el tanque, perdón, lo tienen relativamente cerca, o sea, mínimo a 15 metros de altura, o sea, 15 metros de presión. ¿Qué pasa ahí? No alcanzaría a llegar por digámoslo, entre comillas, por gravedad. Entonces ahí es donde toca que hagan una motobomba en la parte de abajo y que el bombero lleve un tanque arriba, y eso es ya para el edificio. Entonces fíjese que esas cotas o esas presiones máximas y mínimas no tienen que ver con el servicio que se presta, sino con la estabilidad de la red. Eso es para el producto, para garantizar la presión. Y Ya voy a lo siguiente, eso es para eso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Mientras más energía yo tenga hidráulica en un conducto a presión, pues más alto llega mi agua. En este caso, con una línea de baja energía, entonces toda la energía es lo que mide la lámina de agua. Por eso son cotas de energía. Entonces, es la cota que tiene cada tramo aquí Y esas fotos se encuentran sobre el nivel del mar. sobre el nivel del mar. Eso se ve por el nivel del mar. ¿Cómo? Eso se ve por el nivel de la unidad. Está en metros. Eso están metros. Están metros, solo que, pues, bueno, se le puede colocar metros en el mar o metros. Porque aquí también sale metro, fíjese. pero ese fondo no es la misma cota de energía. ¿Cómo? ¿Cuál fondo? Es decir, ahí no es la cota de energía. El valor no, pero sí esta ¿En es. qué parte está la hoja que viene? Por ejemplo, acá, resultados cálculos. Pues esta es la de pluvial. Aquí ni que hagamos unos cálculos. En diseño está acá. En energía. Energía. Esto es sanitario. En pluvial aparece. Entonces esta energía 0.06 metros, está 6 centímetros. Está Dentro del tubo, ¿no? Dentro del tubo, sí, obvio. Por eso quería hacer la aclaración, porque cuando hablamos de líneas de presión, líneas de alta energía. Uno podría contar solo con altura de la lámina de agua dentro del tubo. Sí, correcto. Porque es que, por lo que marca la diferencia, porque los tubos a presión siempre van llenos, entonces usted no es manejar el concepto de lámina de agua, sino que la energía, pues, eso, pero es lo mismo. Pero el man no pone a ver los rozamientos. Vea, el man lo que va a hacer es abrir el coso, tan, va a coger y va primero, como me hizo a mí, control F, NTC, bla. Listo, lo tienen, bien. En ese momento, yo estaba jodiendo mucho porque nosotros pusiéramos cuáles son las NTC que rigen todo lo que sea fabricación, construcción, instalación, mantenimiento, cimentación, todo lo que tenga que ver con las tuberías y la instalación de las mismas. Sea que hay unas normas, por ejemplo, para el tema de la compactación. ¿Qué tal? Y que debe hacer por tales capas, con tal, para tales tipos de agregados hay unas correlaciones, etc. ¿Quién sabe?
Pero sí que no se sabe, ¿no? Los métodos constructivos están... Mire la norma y verá que ahí están todas las NTC, que hay muchas, no necesito mencionarlas todas, sobre todo lo más importantes, lo que tenga que ver con las tuberías, que por ejemplo, estructuralmente, que las tuberías, por ejemplo, para sanitarios ustedes ven que tienen que tener función estructural, porque van a pasar a veces carros por encima, toda esa vaina, que cumplan, y tienen que ustedes saber, ¿sí? O sea, tienen que saber, porque les puede preguntar, ¿qué NTC rige las tuberías fluviales de tantos diámetros? Porque no es lo mismo, o sea, después de ciertos diámetros para fluviales hay unas normas distintas, porque por ejemplo, las tuberías más pequeñas normalmente son lisas o normales, pero hay otras que son como corrugadas y eso, y hay unas especificaciones diferentes. Entonces es bueno que las miren. Eso está en la norma. Es decir, que toca agregar métodos constructivos no, sino normas que rigen la construcción o el método constructivo. No solo construcción y solo método constructivo, digo, la fabricación también. Por eso es más... Fabricación de las tuberías también, los entibados, todo eso, o sea... bueno, de los entibados tienen que hablar, ¿no? Hay unas disposiciones de la norma para entibados que no se pueden profundidad máxima de que se tienen en cuenta. El entibado es, yo no sé si usted ha visto cuando hacen las zanjas, no son por maletas, Sí, digamos. son para contener las paredes del suelo. Hay ciertas profundidades que usted no necesita entibar, pero ya después de ciertas, ya sí, porque se genera un riesgo para los trabajadores. Pueden quedar ahí atrapados y morir. ¿Cómo? También hay una norma que Sí. En NTC para todo, ¿no? De hecho, para calidad del agua también hay. Y para ensayos también de aguas residuales hay. Para todo hay. Bueno, esa es la energía. Y ya bueno, yo creo que hasta acá, eso es lo que yo hago. Obviamente es resumido. Y no sé si hay alguna pregunta. Bueno, sí. energía. ¿Cuál es? ¿No? ¿No hay? De momento no. Bueno, aquí hay algo interesante que mostrar. Miren las pendientes, miren esas pendientes. Habíamos hablado que la pendiente mínima era del 2%, pero la máxima es del 10%. Todo eso entre comillas, ¿sí? Que la mínima, la máxima realmente se puede torcer. En el sentido de que la norma dice simplemente cuando el pendiente mayor al 10% diseñan anclajes. ¿Anclajes? Son anclajes, son unas estructuras, pueden ser de concreto o de acero, que abracen el tubo en las uniones críticas y lo que hacen es evitar vibraciones y pues que esas vibraciones vayan a desencadenar después en que se zafe o haya un problema en la unión. Esas uniones se hacen por un ingeniero estructural. Esa unión no la hacemos nosotros, entonces Las combinan, ¿no? Es combinando el empalme. Ahora, estas pendientes máximas, si él les llegara a preguntar, bueno, pero la máxima es el 10%. Sí, pero pasa esto, y realmente pues el curso tampoco es de diseño estructural, no creo que se pueden hacer un despliegue, una estructura en concreto para hacer cálculos de carga, todo eso. No, gracias. Además que esto no es un análisis estático, es un análisis dinámico. O sea que tú tampoco se meten en estos supuestos, los anclajes. No, este presupuesto que genera esto es primero que todo aproximado, segundo, solo tiene en cuenta lo que es propio de la mera ejecución, o sea, lo más importante es la mera ejecución, porque hay otras cosas. Obviamente también tiene en cuenta salarios de administrativos, como secretarios, ingenieros, etcétera. Igual él lo dijo en la casa que no necesitaba que hicieran presupuestos de construcción. Sí, obvio. Ni APUs, esto no funciona con APUs tampoco. El AIB. Entonces, ¿dónde están con los valores unitarios? Los valores unitarios usted lo ingresa. Usted ingresa el precio, por ejemplo, del metro cúbico de concreto o el precio de las tuberías y ya. Y entonces la mano de obra se calcula y usted le mete, ahorita lo vamos a ver ese módulo, que es él asigna automáticamente. Entonces, ¿qué pasa?
yo cogí de Olmedo y lo que hice fue proyectar la cantidad de personas que necesitan. Entonces, como Olmedo tiene un problema que no se puede aplicar aquí con lo de Olmedo, es que él lo tiene en metros cúbicos, entonces es demasiado abstracto. Nosotros también trabajamos en metros cúbicos para excavación de zanjas, pero estamos hablando de que yo no voy a colocar, o sea, así saqué un metro en una zanja, es un ejemplo, porque eso no puede pasar en una zanja de 10 metros, que porque yo saco 2 metros cúbicos yo voy a colocar solo a 2 personas. ¿Sí me entiende? Entonces yo tengo que hacer una correlación ahí bien interesante, y según ciertos límites que hay, ciertos rangos, él va asignando más obrero. Entonces, como usted le mete el costo del salario mínimo, él hace el cálculo también para pagarle todo eso. Es aproximado, y si quieren puede ser una conclusión. Ustedes le pueden decir que lo leyeron en la tesis, vuelvo y vaya, en la biblioteca está, o yo les puedo pasar el documento. Y ahí dice que eso es una estimación que se hace, tiene su R cuadrado, es decir, tiene su error, se hace una proyección de la mano de obra, imagínense, pero es como la manera que hay como de atacar ese problema, porque estaría mal que yo decir que yo voy a poner un hijoputa en una zanja, ¿cuánto demora? ¿Me entiendes? Que ese es el tema, ese es el tiempo, porque sí podría hacerlo, pero muy complicado. Realmente, pues, también otra opción sería utilizar retroexcavadora, que es más común de hecho. Aquí se utiliza mucho, simplemente lleva una retro pequeñita y ya. Sí, correcto. Las pendientes todas las ingresamos. ¿Por qué no se calculan? Porque yo tendría que tener en cuenta más variables que no me, o sea, lo que quiero dar a entender es que Excel no me alcanza a hacer el análisis. Yo tengo una pregunta. Usted dice que el modelo de profesor no se modelaba en... No modela. Por eso. Entonces, ¿cómo no crea los perfiles? ¿Cómo así? Sí, sacamos los perfiles de categoría, ¿no? Pero si no se modela, por eso yo al principio por eso, es decir, hice si no esto. va a modelar eso, Por eso yo al principio hago esto. por eso, pero Exacto. entonces, ¿él cómo pretendía que nosotros modeláramos esta tarea? Yo voy a decir algo. Yo no creo que uno le van a enseñar todo. ¿A qué me refiero con esto? Realmente sale, y por más buen profesor en obras que se Olmedo o Lina, usted sale y ellos le enseñan la mitad, o menos de la mitad. Pero hay muchas cosas que son importantes que yo omite. O sea, no cosas básicas. O sea, no son cosas así que usted diga, no, que eso solamente es el proyecto, o solo para cada especial. No. Yo omite muchas cosas importantes. Y no se da cuenta de veces a los putazos. ¿Sí? En este caso, por lo menos, a mí tampoco me enseñaron. Él no me enseñó, busque por acá y hágalo. Entonces, realmente usted desarrolla un mayor entendimiento precisamente por la necesidad. Claro, él debería por lo menos mencionarles como por dónde pueden empezar, como orientarlos, no decirles cómo. Pero la verdad es que él tampoco sabe hacerlo así. Sí, porque digamos la primera parte que usted nombra, donde usted saca las cosas, todo eso él nunca lo dijo. De hecho, cuando yo le hacía, o cuando estábamos en esto, pues yo le comentaba a él que eso de los perfiles era un problema grave en cuanto a tiempo, todo por no hacerlo, y que pues si mi mamá recomendaba algún programa, alguna vaina, como en Zoom uno puede levantar perfiles, yo pensaba que de pronto los podía exportar, pero usted pensaba que los sacaba de Zoom, no, se los sacó de acá. Entonces yo cuando le mostré a él lo vio, sí, todo, pero pues él no lo conocía, y pues realmente él tampoco se va a poner a joder con eso, porque lo que hace él, el perfil de él es otro, él es investigador, docente investigador, entonces no le interesa mucho estar tanta, él sabe todo el tema de que sí cumple o no, y es que eso es lo importante saber, ya como uno lo haga ya es problema. Hay muchas otras maneras, por ejemplo Civil 3D, yo puedo hacer los planos en AutoCAD antigua, puedo coger y organizar todos los tramos y empezar a que las cuotas sean correspondientes, yo puedo hacer todo eso. Pero a mí me pasó que cuando yo lo hacía así en la hoja de cálculo, como están desorganizados, después cuando metí esos datos a cuando lo conocí, que al principio no lo conocía, me daba puro zigzag los perfiles. O sea, no estaba haciendo nada, me estaban cumpliendo todos los tramos, pero no.
No, como usted tiene un comportamiento más estable del sistema en los sanitarios. En los sanitarios usted sabe que depende de las cargas. Puede haber un cambio porque, digamos, el uso se modifique, como pasó en Barrio Cádiz, que hace unos años, un poco más de 10 años era un barrio residencial, casas grandes, ¿sí? Familias, digamos, medianas, no tan grandes, que vivían en casas muy grandes. Y bueno, ahorita lo que pasó con el barrio Cádiz es que se volvió más como centros de salud, más tipo comercial, mucha más gente va y aumentó la población. No obstante, por ejemplo, si usted se da cuenta con la población que usted proyecta, esa vaina nunca, o sea, siempre lo tiene que restringir hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Pues hacia abajo no restringe, hacia arriba, hasta los 1.5. Entonces, a usted al restringirle y darle como ese factor de mayoración, por así llamarlo, ahí implícito, usted ya tiene en cuenta que puede haber un cambio, que pues, en la fiesta llega más gente y va a haber más aguas residuales, por ejemplo. Pero ya, es como el máximo, la condición máxima, una condición estática, una foto y ya. No obstante, sería muy interesante, por ejemplo, usted de verdad desarrollar un software que lo simule. Y sería muy similar a Panet, porque Panet maneja factores de demanda y lo mismo tendría que ser así para que, según usted sabe que los factores de demanda salen de un estudio de las costumbres de la población, y de que a qué hora entra, a qué hora sale. Por ejemplo, aquí en Ibagué son muy marcados, pero por ejemplo en Tokio o en Las Vegas son invertidos, pero en Tokio, por ejemplo, son más estables. O sea, el consumo de agua y agua residual es equilibrado porque a todas horas y no hay uno que otro, hay miles de personas y millones de personas en las calles a toda hora. Entonces no hay problema. Acá pues es lo mismo. Antes nos sobra con respecto a norma. La norma ha hecho un poquito muy exagerada. Yo creo que con 6 pulgadas estaba bien. Y más bien donde se necesita uno le mete las 8. Pero bueno, esa es la ley. Por algo era también, ¿no? Sí, es por eso que no sé los sanitarios el modelo. Tendría que tenerse en cuenta un análisis así, aunque se podría en teoría modelar en EPANET, pero tendría que tener usted mucho cuidado con, la verdad lo veo difícil, porque tendría que colocar un tanque y ese tanque tendría que estar al mismo nivel y para que más o menos simular, o sea, y no ser un modelo fiable. Entonces es difícil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya estamos? Sí, ya, No, pues Estamos para lo de entrar a las dudas. Sí, sí. Entonces ahorita, pues, como iría para lo por el error. Pero eso sí, llámalo lo último, eso yo lo hago. Y yo se lo reenvío. Más bien dudas, todo lo que crean que en cuanto a sustentación los que les pueda salir. Pero tengo respecto a otro tema. Yo le digo, para si yo estoy haciendo el perfil y la línea por motivar la clave, pero para el desarenador del tanque. Y no sé cómo hacer la línea trigonométrica. Coja. Entonces, voy a preguntar a ver si usted me podría colaborar con eso. Pues vea, estoy haciendo este bebé, a este bebé le tengo que hacer pluvial y red sanitaria, red de acueducto. Para hacer también el perfil de eso y como A ver. lo que usted nos ha mostrado y donde abajo está el diámetro, están las cosas. Yo les recomiendo que lo hagan en Excel. Ya es que como lo que hice. Solo que es que yo no me acuerdo cómo era para trazar una línea recta en Excel. ¿Usted se acuerda? Listo, entonces con respecto al presupuesto, tanto en pluvial como en sanitario, la hoja de cálculo genera, como ya hemos hablado, un presupuesto aproximado. Entonces yo lo único que tengo que hacer para aprovechar esa ventaja de la hoja es venir a crear presupuesto aproximado. Me va a salir un formulario donde ahí era lo que estamos hablando. Aquí yo coloco los precios unitarios ya. Entonces aquí tengo costo de tuberías por todos los diámetros. Fíjate que aquí está el de 6, porque en el tiempo la mínima era de 6. Ustedes colocan los que necesiten. Pues aquí como solo necesité 8, coloco el de 8, pero si hubiera de más, pues coloco ese. Entonces los dejo en blanco.
Yo aquí puedo seleccionar el material de las cámaras, si quiero hacerlo en ladrillo o en concreto. Si lo hago en ladrillo, tengo que establecer las dimensiones del ladrillo y el precio por unidad de ladrillo. También adicional a eso, si yo lo hago pues para ambos, pero sobre todo para el de ladrillo, si yo lo hago en ladrillo, el mortero de pega, entonces yo tengo que establecer la dosificación del mortero, la cantidad de, perdón, el costo de la arena por metro cúbico, la cantidad de arena y todo eso él la determina. Eso está alimentado por las de Olmedo, las tablas de Olmedo, entonces ustedes ya las conocen. Coloco los precios actualizados, que el bulto de cemento, que el litro de agua, que la capacidad de la volqueta, me importa, una volqueta de 7 o de 5 metros cúbicos, o de 5,5. El precio del rollo para cintas y señalización, hasta eso lo tengo en cuenta, ustedes saben que se tienen que señalizar. Hay otras señalizaciones que no tuve en cuenta, pero bueno. El salario mensual mínimo, las horas al día que se va a trabajar, el costo del viaje de una volqueta, según los kilómetros que ustedes necesiten, el costo de demolición de pavimento, el de reconstrucción y el del equipo topográfico por hora, que dice, ¿no? Las unidades, hora, metro cúbico, bulto, litro. Y finalmente yo le doy registrar datos, y cuando le doy registrar datos, no le doy porque no me quiero tirar nada aquí, ya me manda aquí, donde hay el presupuesto, que no tiene, como le digo, no tiene los APUs, sino que está la actividad directamente con las cantidades que se saca de... Venga, esa hoja de no sabía. Sí. Sí, sí, ¿Seguro? Porque ustedes para responder que saco el presupuesto si salía de ahí. pues porque es importante, weón, que sepan cómo se hace. Listo, Él saca las cantidades acá, él saca todas las cantidades, las saca acá, esto no se ve, esto es invisible. Y finalmente, pues aquí le da el precio y ustedes pueden escoger el tipo de contratación. Aquí el de Chavarro, el sanitario, le dio 3.048 millones de pesos. Si usted la manda a hacer así, a lo mejor es que se quiebre. Si usted la manda así a hacer así, a lo mejor es que se quiebre. Porque todavía falta meterle temas de pólizas, temas de estudios. Hay muchos costos. Si lo multiplico por 1.5. ¿Y ya? Se le daría 4.500, más o menos. Ese hijo de puta que aquí le sale 3.000, ese mal periodo termina costando 6.000, 7.000. Además, hay otro costo que nosotros no tenemos mucho en cuenta, y es que se hacen pagos por compensación ambiental también, tasas ambientales. Se hacen pagos por lo de los, ¿cómo es que se llaman esto? Que los pobres, que los viejos, que todo eso. Bueno, sí, O sea, hay una que para educación de estratos bajos, no, los parafiscales son otra vuelta, son impuestos, los parafiscales son impuestos. Para fiscales no el ICBF, Los parafiscales, ahora aquí faltan los parafiscales, ¿ven? Los parafiscales normalmente son entre el 26 al 40%. Te nombran el SENA, el San Familiar, cada compensación que... Y bueno, y según el tipo de contrato, Impuesto a la educación, impuesto a la guerra, impuesto a... Oh, esos cuentos tienen... según- que es como el 35%. según el tipo pero es mejor trabajar con el sector privado. Según el tipo de administración está administración delegada, precio unitario y precio global. Usted la puede cambiar, eso ustedes lo ponen si quieren, esto no importa mucho el presupuesto. Y eso le va a cambiar el IU, ¿vale? Usted sabe que, por ejemplo, por precio unitario, yo tengo más posibilidad de perder dinero como contratista. Por precio unitario, porque todo es más preciso, o sea, se supone que es más preciso. Entonces, la IU son mayores. Los imprevistos son más grandes, las utilidades son más grandes y la administración es mayor. Si es por administración delegada, precio global, pues ya bajan el valor. Esto también está en el libro del medio y también está por ahí. Oh, fuck. Bueno, y como yo como que la entregué así, hasta ahora me di cuenta. Para estos... Yo creo que los otros se dieron cuenta tampoco. Es que ¿sabe qué pasa?